muchísimas gracias por sumarse a esta conexión que es sumamente especial porque es la última que estamos haciendo de este programa de IGNet Foro, Pamela Howard, sobre cobertura de crisis mundiales. Este programa nació gracias desde México se están conectando, nos pueden ir comentando desde dónde. Cariños a todos, todas, todos por sumarse. Este programa nació justamente hace exactamente 5 años, en plena pandemia, como una respuesta a la comunidad, como una respuesta a, a estos espacios de formación y de información principalmente para periodistas de habla hispana y en otros idiomas, porque este foro, aparte de en español, está en inglés, tiene en francés, portugués y árabe. Entonces era una forma de poder traer información fidedigna, poder conectarse con expertos, con científicos, con un montón de contactos para poder comunicar desde la responsabilidad todo lo que llevaba y lo que conllevaba, por supuesto, la pandemia, ¿verdad? Esa incertidumbre y también ese apoyo a la salud mental. Fue un momento en el que hablamos mucho de salud mental, principalmente de colegas, quienes durante ese tiempo perdieron su trabajo, otros tuvieron que trabajar el triple para poder comunicar a sus audiencias, a sus comunidades. Entonces, el foro viene un poco a responder a esa comunidad y que cumple exactamente 5 años. Y bueno, con esta actividad que siempre en su filosofía de compartir recomendaciones, de compartir oportunidades, actividades, becas, de todo. Venimos un poco a cerrar este ciclo, este programa, pero les invito a que sigan las redes sociales y el boletín de IJNet Español. Les voy a compartir ahí el enlace en el chat para que puedan suscribirse y todos los martes van a estar recibiendo, miércoles, perdón, todos los miércoles van a estar recibiendo el boletín del IJNet Español para que puedan estar al día, reitero, con las oportunidades, con las actividades, con las becas que hay para periodistas en todo el mundo. Así que les invito a seguirnos a través de allí y bueno, quien dice que más adelante podamos tener de vuelta estos espacios tan enriquecedores para la comunidad para hablar sobre este tema. Pero, y de otros, ¿verdad? De otros. Hablamos desde cómo inclusive hacer cómic reportaje, de cómo editar para hacer TikToks. Hablamos de cómo cubrir de manera más responsable temas de niñez, adolescencia, educación, un montón de temas, economía, política, social. Y bueno, el tema que hoy nos trae de vuelta para hacer un poco este hincapié a las responsabilidades de la cobertura periodística, por supuesto, es el tema de la migración y derechos humanos que en muchos países vemos muchos casos, varias situaciones bastante complejas que, bueno, necesitan mucho más de nuestra labor, de nuestro trabajo. Así es que les envío un gran abrazo, un gran cariño a todos, todas, todos, porque desde el primer momento que se sumaron a la comunidad, participaron de nuestras actividades, también fueron parte de esta comunidad que fue tejiendo redes desde otros países, principalmente de habla hispana. Así es que muchísimas gracias de vuelta. Y dicho esto, ya les presento a nuestro invitado de hoy, Edwin Segura. Él es periodista salvadoreño, ya con casi 30 años de experiencia, 26 de los cuales estuvo trabajando en varios medios como la prensa, fue coordinador, redactor, y estuvo también trabajando en la revista de investigación Enfoques. Luego fue jefe de la prensa gráfica Datos, la unidad de investigación social de este periódico. Y bueno, en la actualidad ya también es docente, perdón, de seminario de graduación y de periodismo de investigación en la Universidad José Matías Delgado, específicamente en la carrera de licenciatura en comunicaciones. Así es que un placer tenerte, Edwin, aquí en este espacio. Muchísimas gracias de vuelta por decirnos sí y a quienes ya se están sumando tanto aquí en Zoom como también en Facebook. ¿Cómo estamos, Edwin? Oh, bien, bien, y es un gusto estar acá con ustedes y la verdad que eh, tengo una enorme gratitud por poder
hablar con ustedes, poder dirigirme a la enorme comunidad que tienen en toda la región y poder hablar un poco sobre esto que nos apasiona, que es el periodismo, y buscar entre todos una forma de cómo, yo diría, recordarnos algunos fundamentos, ¿verdad?, sobre el periodismo, porque todos, ya sea estudiantes, profesionales que lleven pocos años en la carrera o que ya tengan muchísima experiencia, pues ya creo que ya tenemos algunos fundamentos sobre periodismo, ya hemos hablado, ya tenemos conocimientos sobre géneros periodísticos, hemos estado tratando de refrescarnos un poco sobre cómo enfrentar los cambios vertiginosos en los últimos años en el periodismo, ¿verdad? Y también cómo informar con los otros, yo no sé si llamarle cambios o resabios que hay en el ambiente político regional, ¿no? Entonces, son retos técnicos en el sentido de que hay unos enormes cambios en plataformas y en las formas de comunicar, pero también hay enormes desafíos sobre los temas de los cuales estamos informando de repente, pues ahora el periodismo en sus elementos fundamentales Ujú. está bajo escrutinio, ¿verdad? E Totalmente. incluso, cuando digo bajo escrutinio, me refiero a si debería de existir, ¿verdad? Porque prácticamente el periodismo tal y como lo hemos conocido tradicionalmente con cierto tipo de políticos, ¿no? Y le gustaría que no existiera, pero bueno, mi idea es, este, no, no puedo pontificar, ¿verdad?, sobre el tema que nos trae acá, ¿verdad?, Ujú. que es derechos humanos, migración, porque es un tema abierto, creo yo, ¿no?, para discutirse y compartir algunas ideas, y creo que todos tenemos conocimientos Totalmente. varios sobre esto y que juntos en un debate, que es a lo que, y a un conversatorio, creo que podemos ir encontrando formas, ¿no? Por eso digo, no me siento en este momento en un podio, ¿verdad? Sino que como que estamos sentados, llamémosle en la hoguera, ¿no? A platicar, ¿verdad? Y ver Y cómo nos mejoramos todos, ¿no? claro, y aprovecho esto que dice Edwin un poco también para que puedan dejar en el chat, ¿verdad? Comentarios, también sus preguntas, todo lo que pueda surgir a lo largo de esta conversación, porque es cierto, hablar de migración, hablar de derechos humanos es como uno de los tantos temas que ya somos bastante conscientes, pero siempre es importante hacer como em, un refresh de ello, de qué Sí. estamos haciendo, cómo lo estamos abordando, en qué situación nos encontramos también y tener un montón de cuidados en base a eso, ¿verdad? Porque obviamente nuestro trabajo está el de informar, pero también el de cuidarnos, por supuesto. Y justamente eso, más que nunca, también es importante hablar de migración, de derechos humanos y desde nuestro rol, qué debemos tener en cuenta, Edwin, para que justamente esa información siga siendo, porque en muchos casos lo es, pero que siga siendo eficiente y pueda llegar a todas nuestras audiencias sobre estos dos temas. Sí, yo creo que acá nos encontramos con una, yo diría, una paradoja que ha acompañado el periodismo desde siempre, ¿no? Es cómo llegamos a las mayores audiencias, ¿no? Cómo logramos que nuestro mensaje llegue, que se popularice, que llegue a mucha gente, ¿no? Y esta ha sido una inquietud de siempre, es decir, en las plataformas tradicionales también existía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a las audiencias, para captar más audiencias? Eh, y, 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 y digamos que es una vieja inquietud, ¿no? Ahora, también aquí hay que tomar en cuenta una cosa y que creo que deberíamos de reflexionar un poco sobre esto, y es que en ese deseo de llegar a más audiencias también es donde a veces pecamos, ¿no? Porque de repente descubrimos que algo funciona,
y de repente lo usamos y lo abusamos en pos de la búsqueda de audiencias, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos en una tensión en decir, ¿qué debo hacer? Pero cómo hacerlo sin llegar a abusarlo, no usarlo y no abusarlo. ¿Y de qué estábamos hablando, no? Eh, yo sé de que todos ya se nos ha dicho, ya hemos hablado de, bueno, miren, es que a la gente le gusta que le contemos historias, ¿no? Y claro, funciona, ¿no? Y aquí entonces nos encontramos, bueno, ¿y qué significa contar una historia, el storytelling y eso? No, pues poner a las personas, ponerles rostro, ponerles una voz, ponerles un nombre, ¿no? Y uno dice, "Ah", y no muchas cifras, ¿verdad? Y claro, aquí comienza la tensión, ¿verdad? Pero ¿cómo hago yo para poner para que la historia que estoy contando, estar seguro de que es una Claro, historia tenga esos hechos y esos datos. exacto, pero ¿cómo hago para que esta historia sea paradigmática, o sea, sea ejemplar y no una excepcionalidad? De repente, ¿de qué estoy hablando acá? De repente, ¿habrá caso de migrantes en el que el migrante sea un delincuente? Uf, sí, sí, pero entonces, ¿cómo hago yo para, si hago una historia sobre esta persona que había cometido un delito en su país y vino acá y logró entrar, mm, y al presentarla, no la presento como que si fuera la generalidad? Entonces, claro, hay que contar la historia, eso funciona. Al contar una historia y le pongo rostro, le pongo nombre, le pongo voz y digo, aquí está, pero ¿cómo hago para no hacer que quede la parte por el todo? Que este es un ejemplo paradigmático de todo lo que está sucediendo. Entonces, claro, ahí es donde viene la cifra, ¿no? El número aburrido, el número cansino, que a veces no, que muchas cifras, la gente le huye a eso. Entonces, claro, uno puede decir fácilmente, sí, hay que combinarlo, hay que tenerlo todo. No es tan sencillo. Entonces, y claro, tenemos que, como digo, ser bueno contando cuentos, pero también contando a secas, es decir, manejando bien los números, entendiendo los números, saber dónde están las fuentes de los números, pero saber también leerlos, interpretarlos y saber transmitirlos, ¿no? Y claro, también esta parte, ¿no? Hay que contar historias, sí, pero hay que tener el cuidado de que esa historia que estoy contando no se convierta en tomar la parte por el todo, de que yo logro relativizar las cosas, dimensionar las cosas, saber establecer cuál es la tendencia de algo, pero eso ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tratando de ver, bueno, pero este caso que yo tengo representa a la minoría, es un caso promedio, bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Pues teniendo cifras, y hay que entonces tener ese esfuerzo, aunque nos parezca aburrida, cansina y todo lo demás, ¿no? Yo sé que contar la historia, pues, nosotros tiene más enganche, pero no, hay que recordar que hay que colocar las cosas en su justa dimensión. Luego está, bueno, claro, hay que contar la historia, pero hay que hacerlo con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos. Sí, correcto, hay que hacerlo. Y eso es lo que funciona, lo que ha funcionado desde el siglo XIX en el periodismo y pasando por todo el siglo XX. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que no podemos cometer ligerezas en el lenguaje también, decir cualquier cosa, ser imprecisos. Entonces, por supuesto que tengo que entender los tecnicismos, la diferencia, que no, si no es lo mismo un migrante, un refugiado, que alguien que está pidiendo asilo. Entonces, y yo digo, acá está el reto, en que solo podemos utilizar un lenguaje sencillo con propiedad si entendemos nosotros el lenguaje técnico y luego lo traducimos con responsabilidad. Y a veces no queda de otra más utilizar el tecnicismo, ¿verdad? Y tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Entonces yo creo yo que siempre hay como esta tensión acá, pero creo que me quieres decir algo. No, que sumado a eso, tener mucho en cuenta no Sí, caer sí, obviamente en la revictimización, también atendiendo ah, a la situación.
o el clima, ¿verdad? El territorio en el que se encuentra esa persona. Y siempre hacer un llamado a esas historias más humanas, ¿verdad? Que por ahí no vemos también en las coberturas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que hay ciertas claves de relatos que funcionan mucho, ¿no? Y los periodistas las conocemos un poco, ¿verdad? Cierta, digamos, narrativa, ¿verdad? Y claro, el tema migratorio se presta mucho para esto, ¿no? Como la historia del viaje contra todos los obstáculos, ¿no? La odisea, digamos, ¿verdad? Entonces, y claro, tenemos el caso del inmigrante y narramos esa historia, ¿no? También la narrativa del débil que va contra todos los poderosos, ¿no? El migrante y las fuerzas que lo expulsan y las fuerzas que lo mal reciben en otro lugar. Todas esas historias funcionan y funcionan muy bien. El asunto, y por qué las estoy mencionando, es porque es cierto, funcionan bien y nos dan engagement, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado de no forzarlas, ¿verdad? No forzarlas, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de historia funciona muy bien? La historia de la supervivencia, ¿no? La persona que va y es resiliente y enfrenta un montón de obstáculos, y el migrante lo es, ¿verdad? Lo es. Y entonces todo esto nos va a funcionar muy bien, nos va a funcionar muy bien, sobre todo, ya sabemos, en formato de videos cortos, ¿verdad? En poner a las personas desde su propia voz a contar esa historia de ese viaje, de todas sus dificultades, los obstáculos que he tenido que enfrentar. Y también hay otras historias que funcionan, ¿no? Las historias de la revelación, lo nuevo. Aquí hay algo nuevo que voy a contar, algo que no se sabía, ¿no? Mm, Las nuevas rutas migrantes o las nuevas formas de victimización a los migrantes o lo que ujú, las autoridades le están haciendo a los migrantes, que ahí ya no es solamente, digamos, la mera narración, sino que investigar un poco más de cómo opera el fenómeno y tratar de contarlo, ¿no? claro. Y yo creo que estas, digamos, estos formatos de narrativos nos funcionan, pero ¿qué es lo que va a pasar? De que luego, sin darnos cuenta, vamos a estar poniendo el pie en una zona riesgosa, creando Mm, estereotipos. Probablemente terminemos criminalizando, tal vez terminemos descontextualizando todo el fenómeno, tal vez no lo coloquemos en su justa dimensión, entonces tenemos que decir, ok, eh, voy a contar una historia, voy a ponerle un rostro, voy a escuchar este testimonio, voy a contar voy a utilizar este esquema narrativo, pero luego estar siempre con aquella pregunta insistente, estoy estereotipando al migrante, lo estoy criminalizando, estoy sacando este fenómeno fuera de contexto, lo estoy colocando en su justa dimensión, ¿verdad? Entonces yo creo que son todas estas cosas que hay que tener presente. Entonces, eh, ¿cómo genial. podemos ser más eficientes? Que era la pregunta. Bueno, Ujú, contando historias, sí. poniéndole rostro, poniéndole voz, utilizando estos esquemas narrativos que han funcionado muy bien desde siempre, ¿no? En el que tenemos un personaje que se enfrenta a un montón de vicisitudes y finalmente lo logra, ¿no? Que es la estructura básica del cuento, pero con la diferencia, bueno, todo tiene que ser real, contrastado y siempre teniendo en mente que cuando estamos contando un cuento, a veces podemos estar forzando algunas cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo este libro creo que se llama Periodismo Canalla de Tom Wolfe, en el que él dice de que un editor le dijo, nunca dejes que la verdad se interponga entre tú y una buena historia, ¿verdad? Es decir, a veces
algo no encaja, para que la historia nos quede bien, existe siempre la tentación de irle quitando cosas o agregándole cosas o Sumando, ajustando cosas. sí. Sí, sí, y no, pues lo que sucede es que, como yo digo, no, a veces la realidad simplemente es prosaica, ¿verdad? Mm, Entonces, no todas las historias van a tener todos los elementos, hay que contar lo que hay, lo que tenemos, ¿verdad? Pues eso diría yo con respecto a cómo hacer más eficiente nuestra historia. ujú. Gracias, Edwin. En breve voy a compartir tu pregunta a Nora, que nos dejó en la cajita de Q&A. También pueden Ok. hacerlo allí. Pero antes de irnos a la consulta de Nora, tengo una aquí em, Ujú. que justamente habla un poco sobre estas medidas adoptadas, ¿verdad? Por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha derivado en la deportación y expulsión masiva de inmigrantes. Y sobre este punto, la consulta es, Edwin, ¿exige nuevas formas de abordar las coberturas sobre migración y derechos humanos en este sentido? ¿Cambia algo? Sí, sí, bueno, yo creo de que el periodismo tiene que tener, yo diría, su propia voz, ¿verdad? Y cuando digo su propia voz, ¿a qué me refiero? Que tenemos que tener claro por qué hacemos eh, periodismo, ¿verdad? Y cuáles son los fundamentos de este periodismo. Ahora, qué es lo que sucede? Que de repente vamos a tener gobiernos que toman algunas medidas, ¿verdad? Pueden ser económicas, pueden ser de tipo político, educativo o de cualquier índole. Y entonces uno se pregunta, bueno, estas medidas, eh, cómo afectan a la sociedad y qué debemos hacer los periodistas. En la actualidad existe, ¿verdad? Esta tendencia, diría yo, y lo decía al principio, de tratar de colocar al periodismo como, como un elemento opositor, ¿verdad? A ciertas medidas, o que el periodismo está enfrentado con alguna visión. Y creo que existe un esfuerzo por hacer ver al periodismo como un periodismo militante, ¿verdad? Y con ciertas ideas perversas, entre comillas, ¿no? Como, por ejemplo, la idea de los derechos humanos, ¿verdad? Porque hay ciertos grupos políticos que han transformado la expresión de derechos humanos en un sinónimo de defensa de delincuentes, por ejemplo. Y claro, ¿verdad? Desde el periodismo, cuando se informa y se informa con una perspectiva de derechos humanos, entonces la respuesta de estos grupos políticos es a decir, bueno, es que estos periodistas defienden delincuentes, nos pasa muchísimo en El Salvador, ¿verdad? Sobre todo, pues les recuerdo, El Salvador lleva más de 3 años en estado de excepción y hemos estado bajo un proceso de erosión de principios democráticos y prácticamente en El Salvador desde un punto de vista legal no hay vigencia de derechos humanos ni hay instituciones a las cuales se pueda a buscar un ciudadano donde muy probablemente haya una defensa de sus derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador prácticamente es como que no existiera, ¿no? Ahora, pero ¿qué es importante en todo esto? De que el periodista tenga su propia voz. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo que tenga su propia voz? A decir, bueno, ¿por qué hago periodismo? ¿Verdad? Eh, a mí me sucede mucho, ¿verdad? Que me dicen que soy un periodista que, que soy opositor al gobierno y recibo ataques en ese sentido. Y yo lo que usualmente digo es, miren, el periodismo que estamos tratando de ejercer en la prensa gráfica, es el periódico en el que yo trabajo acá en El Salvador, eh, requiere de ciertas condiciones para poderse ejercer. Una de ellas es la transparencia.
y el gobierno aborrece la transparencia, ¿verdad? Entonces, no tengo otra cosa más que exigir transparencia y, por supuesto, si el gobierno defiende la opacidad, entonces yo voy a estar en oposición a eso. El periodismo que pretendemos ejercer eh, trata de hacer que los políticos rindan cuentas, ¿verdad? Y si los políticos no quieren rendir cuentas, entonces nos van a colocar como opositores. Y el periodismo que nosotros pretendemos ejercer pre- parte de que lo que más conviene a la sociedad es vivir en un ambiente democrático donde se respeten los derechos fundamentales del individuo, es decir, los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de repente se toman medidas que atentan contra los principios elementales de la democracia, contra los principios fundamentales de la defensa de los derechos humanos, entonces, claro que uno va a reaccionar porque en un ambiente así es difícil hacer periodismo. Entonces, eh, hay medidas que se han tomado en El Salvador, que se están replicando en otros países, que realmente van en contra de los elementos fundamentales del periodismo. Yo les digo, miren, nosotros como periodistas no defendemos ninguna causa, ni hacemos activismo político, salvo cuando lo que está en discusión son los elementos fundamentales para hacer periodismo. Porque a veces me dicen, vos no sos periodista, lo que sos es un activista. Y digo, pues miren, si me están acusando de ser activista en favor de la libertad de expresión, pues no tengo otra opción más que aceptar la imputación, porque sí, soy un activista en favor de la libertad de expresión, porque sin la libertad de expresión, el periodismo que pretendo ejercer no existiría. Y si me acusan de ser activista en favor de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos, pues me declaro culpable. Ahora, no soy activista en favor de A, B o C partido político o ideas políticas de cómo hacer un programa o de cómo dirigir un gobierno, porque no pretendemos llegar al gobierno. Ahora, cuando nosotros tenemos medidas como las que se está tomando el gobierno de los Estados Unidos, entonces uno dice, bueno, tenemos que hacer, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues preguntarnos fundamentalmente por qué somos periodistas y qué tipo de periodismo queremos hacer. Ahora, en el siglo XIX había mucho periodismo que informaba, voy a utilizar esa palabra, no sé si es la más adecuada, ¿verdad? Desde cierto sesgo parcializado, digamos, ¿verdad? Había mucha militancia. El periodismo con estas pretensiones de objetivismo, de objetividad, es más propio del siglo XX, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos con las redes sociales? Que nuevamente hemos vuelto a un esquema en el cual hay muchas personas, influencers, podcasters, que que informan, que comunican desde la parcialidad y lo hacen sin ocultarlo y tienen grandes audiencias y audiencias que están buscando justamente esa parcialidad, digamos. Y no es que sea algo del todo nuevo, ¿verdad? Que ya quieren una información que vaya filtrada con cierto enfoque, digamos. Entonces, claro, va a existir la tentación en los periodistas de tomar posturas similares, de informar desde la misma parcialidad, digamos, ¿no? Porque nos sentimos provocados, porque nos sentimos atacados. Y es ahí donde creo que es importante que nos estemos preguntando una y otra vez por qué hacemos periodismo, qué es lo que pretendemos con el periodismo que nosotros hacemos. Y si la respuesta es nosotros hacemos un periodismo en el cual pretendemos informar a la sociedad sobre las cosas más novedosas, importantes e interesantes que afectan su vida. Y para esto necesitamos hacerlo en un ambiente de libertad de expresión,
donde Mm, se respete el libre flujo de ideas y donde los políticos rindan cuentas. Entonces, si esa es la respuesta, entonces, claro, hay que reaccionar cada vez que haya un gobernante que esté atentando contra esos elementos fundamentales. ujú. Totalmente, totalmente, Edwin. No, no tendría más nada que agregar. Si por ahí quieren dejar sus comentarios, más que bienvenidos, lo voy a estar leyendo en vivo. Luego irnos a nuestra pregunta, Edwin. Acá hay una de Nora que consulta si es válido hacer un llamado a la acción por los derechos de las personas migrantes. Esto se refiere desde el rol o desde alguna publicación periodística. Bueno, yo creo que para los llamados a la acción que son más propias, digamos, del activismo en De favor las organizaciones. Ujú. sí, sí, sí. Entonces, como periodista, yo creo que siempre tenemos que tener un cierto cuidado de que por muy buena que sea o muy bondadosa que parezca una causa, ¿verdad? Es de tener cierto cuidado de qué es lo que vamos a endosar con nuestra propia voz, ¿verdad? Porque siempre vamos a querer tener un vínculo, un contacto con todas las fuentes informativas, ¿verdad? Que pueda tener algo que decir sobre un tema. Sí, creo que Edwin te estamos eh, perdiendo. Edwin, para no perdón. Edwin, sí, sí, sí. enredar temas en los que hay mucha disputa. ¿Qué medida económica es más conveniente? Estar muy dividido en eso. Entonces ahí para los que tenemos que tener una postura más. Sí, ¿Hola? Edwin, de repente te fuiste. ¿Me escuchan? Ahí te retomamos. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, sí. perdón. Sí, vamos a ver, lo que estaba mencionando es sobre los llamados a la acción, que digo que hay que tener mucho cuidado, de que a veces es bastante obvio, como en una elección, ¿verdad? De que lo mejor es ser equidistante de todas las fuentes, ¿verdad? Y no involucrarnos muy directamente en una u otra causa. Pero de repente alguien puede decir, mira, pero estamos hablando de derechos humanos, es como una causa universal, los derechos humanos son universales. Entonces yo digo, bueno, pues sí, si aceptamos de que los derechos humanos son universales, entonces uno como persona no tendría mayor problema en hacer llamados a la acción. Pero mi recomendación es, siempre que un periodista va a hacer un llamado a la acción, debe recordar de que su voz aspira a cierta imparcialidad, cierta neutralidad de todas las fuentes de información y hay que hacerlo con mucho cuidado, aún en temas como los derechos humanos que presuntamente son universales, Claro. digo presuntamente porque parece que mucha gente los está cuestionando últimamente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, acá tengo otra pregunta, pero antes me gustaría leer el mensaje de Grisel, que dice justamente acá, bueno, en Panamá se ha develado la opacidad en el tema migratorio, se ha dicho que se acabó la migración por Darién, pero se está invisibilizando a los que llegan a Colón y tienen que arriesgarse por mar. Y ya nadie está hablando de ese flujo inverso que atraviesa el Caribe y llega a Colombia, a Capurga, perdonen la pronunciación, Capurganá. Ahí está. Llega a Colombia, a Capurganá. Un comentario que nos deja Grisel. Sí, la Después me voy a migración. la otra pregunta que tengo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que va en El Salvador, por ejemplo, el presidente nos ha estado diciendo últimamente que en El Salvador lo que está ocurriendo ya es un fenómeno de inmigración inversa, ¿no? ¿Qué significa eso? De que los salvadoreños que han estado dispersos por todo el mundo, porque El Salvador ha sido un país muy inseguro, ahora quieren regresar a El Salvador. Pero creo que lo interesante de esta historia es que los políticos inventan un relato.
inventando un relato y quieren que luego se repita, ¿verdad? Que se repita tal cual. Y claro, de que el periodismo, el buen periodismo está para someter a escrutinio todo lo que nos dicen las fuentes, o al menos eso es lo que debemos hacer fundamentalmente, ¿no? Sí, totalmente. En el caso particular de enviar a migrantes venezolanos acusados de presuntos Ujú. delitos a ser encerrados en una cárcel de alta seguridad en El Salvador, que fue una de las últimas cosas que habíamos visto. En ese sentido, ¿qué plantea, o sea, qué planteas, qué vos plantearías para la cobertura periodística internacional, para lo que estamos obviamente por fuera? ¿Y cómo abordamos esta situación tan insólita para el derecho internacional? Sí, no, miren, lo que está pasando en este momento es una cosa que yo diría que algo en lo que todavía incluso los expertos en estos temas están revisando la historia, revisando todos los instrumentos internacionales vigentes para tratar de determinar qué tantos precedentes hay en estos sentidos, si, porque, porque da la impresión, ¿verdad?, de que se puede tener mucha ligereza y caer en algunas exageraciones. Cuando digo en algunas exageraciones, voy a poner el caso en particular. Hay una fuente que me decía, mira, si vos tenés a unas personas confinadas en un lugar. Y estas personas confinadas en ese lugar no están condenadas por ningún delito, ni siquiera están siendo procesadas por un delito. Y los tenés ahí simplemente para mantenerlos alejados de otro lugar y en razón de su nacionalidad. Eso se llama campo de concentración. Claro, uno lo escucha y se asusta un poco, ¿no? Y dice, mira, no crees que Qué estás exagerando. fuerte. Sí, 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 no estás exagerando un poco, ¿no? Entonces me dicen, yo te estoy diciendo la caracterización, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que hacer un ejercicio de revisión histórica, de revisión de instrumentos legales para llegar a una caracterización eh, es- eh, precisa de esta singularidad que está ocurriendo en territorio salvadoreño. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que en El Salvador no existe acceso a información a la Dirección General de Centros Penales. Les voy a comentar algo así brevemente. Hasta allá por 2011, 12, El Salvador tenía en sus cárceles aproximadamente como a 28,000 personas encarceladas, ¿no? Ya era bastante para un país de un poco más de 6 millones de habitantes, pero tenía muy poco espacio, tenía 8,500 plazas, digamos, espacios, como para 25,000, 26,000 internos. Y luego El Salvador comenzó por el 2014 a construir más cárceles, cárceles de máxima seguridad, de grandes complejos carcelarios, y llevó su capacidad carcelaria hasta cerca de las 30,000 plazas. Pero cuando comenzó el régimen de excepción, tenía como 30,000 espacios, pero tenía como 38,000 internos. Pero lo que pasó es que esta cifra se ha llevado a más de 100,000 personas privadas de libertad. Y entonces es cuando se construye el CECOT, ¿verdad? El Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es la famosa cárcel que el presidente Bukele exhibe bastante. Él dice que tiene espacio para 40,000. Todos los estudios que se han hecho, porque no hay acceso a información sobre el recinto, ¿verdad? Con imágenes satelitales, es que lo más que puede llegar a tener
son unas 20.000 personas, aún así es enorme, ¿verdad? Entonces, eh, si fuesen 20.000, quiere decir que el país tiene espacio para 50.000 internos, pero hay, la última cifra que conocimos fue 107.000, ¿verdad? Entonces, ya está al doble de su Está el capacidad. doble, sí. Sí. Y Entonces, en menos de un año, o sea, mucho menos. sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Salvador no tiene espacio de sobra como para andar arrendando. Eso para comenzar. Es decir, El Salvador solo con su población interna ya tenía una escasez de espacio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo El Salvador? Bueno, manteniendo privados de libertad salvadoreños en otras cárceles en un hacinamiento mayor para generar espacio, para mantener espacio en el SECOT, ¿verdad? Y luego hay cárceles como la cárcel La Esperanza, mejor conocida como Mariona en El Salvador por el lugar donde está ubicada, los complejos carcelarios de Izalco, que realmente ahí es donde se mantienen a la mayor de personas capturadas con el régimen de excepción. Y otra cosa, cuando uno ve las imágenes de este montón de personas tatuadas en el SECOT, eso, como digo, no tenemos acceso a información, pero yo tengo la plena convicción con la información que tengo de que todas esas personas que están ahí no son personas capturadas recientemente con el régimen de excepción, sino reos que ya estaban condenados. Porque en 2019, cuando Nayib Bukele llegó al poder y que todavía teníamos acceso a información antes de que él cortara todo acceso a información, sabíamos que había 19.000 miembros de pandillas ya condenados y purgando penas en las cárceles de El Salvador. Entonces se puede llenar el SECOT solamente con los reos que ya estaban condenados antes de que llegara Nayib Bukele al poder. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Uno, no, de que cuando Bukele presenta a estas personas tatuadas, las trata de presentar como que si fuesen los que él capturó con el régimen de excepción, y eso no es cierto. Las personas que fueron capturadas por el régimen de excepción están donde los influencers no han llegado, a Mariona y en el complejo de Izalco, entre otros lugares, no están en el SECOT. En el SECOT hay algunas personas capturadas con régimen de excepción, sí, pero son muy pocas. Y claro, no, ¿qué cosas no sabemos sobre el SECOT? No sabemos cuántas personas están capturadas, no sabemos por qué delitos están capturadas, no sabemos desde cuándo están condenadas, porque si nos dijeran eso, muy probablemente se cayera toda la narrativa, toda la historia de que son las personas capturadas recientemente con el régimen de excepción. Muy probablemente nos confirmaríamos de que la mayoría han sido condenadas desde, desde antes de 2019, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante, uno, al hacer esta cobertura, bueno, qué precedentes tenemos, qué son las leyes que deberían aplicarse para este tipo de situaciones y luego comenzar un ejercicio de periodismo colaborativo, ¿verdad? Abocarse bastante con los medios locales en El Salvador. Yo digo, si alguien, un periodista de fuera, tiene la extraordinaria oportunidad de venir y entrar al SECOT porque al gobierno le gusta exhibirlo, aunque claro, yo creo que hacen primero una filtración bastante delicada para asegurarse de que solo dirán de que es una cárcel de máxima seguridad, que está lo peor de lo peor y que confinando a esas personas ahí, Bukele logró mejorar la seguridad, porque es la historia que quiere contar, ¿no? Que se aboquen a los periodistas que hacemos nuestro trabajo desde el terreno aquí en El Salvador y colaborar en ese esfuerzo para poder en conjunto contar una historia más completa, ¿no? Por supuesto que yo no esperaría que eso lo hiciera Luisito Comunica, ¿verdad? Porque pues sí, creo yo de que él tiene un enfoque en cómo hace las cosas y que no es que le interese contar bien una historia, ¿no? Y creo yo que a veces por eso es que ganan acceso, ¿no?
Entonces creo yo que es una excelente oportunidad para hacer periodismo colaborativo, ¿verdad? Y también una excelente oportunidad para generar, para generar un debate sobre qué es lo que se puede hacer en nuestros propios países para mejorar la seguridad, porque de repente alguien puede Mm. decir, mira, pero es un hecho innegable de que El Salvador ha mejorado el ambiente de seguridad. Yo puedo decir sí, pero creo que los puntos importantes sobre que podrían ser una buena lección para el resto de países ni siquiera se están mencionando, ni siquiera se están mencionando. Le voy a decir un ejemplo. Uno, creo yo que El Salvador pasó muchísimo tiempo sin mejorar sus cárceles y, y eso le dificulta tener una mala infraestructura, una pobre infraestructura carcelaria, hacía que fuera más fácil, fuera más difícil tener control sobre lo que pasaba dentro de las cárceles. Entonces, pero ¿por qué no se invertía o no se gastaba en cárceles? Porque de repente está esto de es mejor construir escuelas que construir cárceles. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso, suena bien, pero si lo urgente es construir una cárcel, pues hay que hacer una cárcel. Ahora, yo en lo personal no estoy de acuerdo en eso enorme complejo como el SECOT, ¿verdad? Por razones que podría explicar, pero no es el tema. Entonces, yo sí creo de que uno puede decir, bueno, en El Salvador hay un régimen de excepción, ha habido encarcelamientos masivos. El Salvador, por ejemplo, sabemos que el 1.7% de la población de El Salvador está encarcelada. Sabemos que en el grupo poblacional entre 21 y 25 años, hombres, el 9% de la población está encarcelada. Es decir, uno de cada 10 hombres entre 21 y 25 años está en la cárcel. Entonces, uno dice, bueno, llevémonos eso a la población de México. ¿Cuánta gente tendría que meter en la cárcel de México si tiene una población de 135 millones de Mm. habitantes? Mira, Entonces, alguien puede decir, no, mira, pero estás extrapolando cosas que no deberías extrapolar. Y digo, bueno, hay que dimensionar el problema, ¿no? ujú. Entonces, creo que hay un debate que hay que hacer, un debate importante sobre qué podría retomarse de la experiencia salvadoreña y qué definitivamente no podría tomarse. Justo sobre eso, bueno, Edwin, te cuento que tenemos 12 minutitos No, de acuerdo. para Oh, bueno, sí. se fue volando. Te agradezco de vuelta Es, sí, sí, muchísimo por sí. este tiempo y es increíble todos los insumos que nos estamos llevando, porque no solamente estamos conociendo más a fondo también lo que está pasando en El Salvador y entender un poco también esas terminologías y cómo también buscar otros enfoques para poder abordar periodísticamente el tema de migración y derechos humanos. eh, Sino también entender otras cuestiones allí. Así es que gracias por esto, Edwin. Y me gustaría que seas súper puntual a las siguientes tres preguntas que ¿De tengo acuerdo? para poder cerrar. Y bueno, Nora, eh, vuelve a consultar. Entendemos, sabemos obviamente que no por ser de Venezuela y que cometieron algún delito en El Salvador, están presos, ¿verdad? Ya que acá se considera como, o ellos consideran, no sé, me corregí ahí, ¿verdad? Que su delito es migrar, pero ¿cómo podemos abordar esta nueva modalidad de captura en un país y encierro en otro? O sea, ¿cuál es el fundamento legal que podríamos, si no de por ahí igual podemos derivar a otra persona esta consulta, pero lo legal yo no lo manejo bien, y qué tratado permite este tipo de juzgamiento sin juez ni corte? No, en el caso de El Salvador, lo que nos hemos podido concluir luego de hablar con algunos abogados es que en El Salvador no solamente no hay leyes que, que permitan esto, sino que la Constitución prohíbe este tipo de tratos. Es decir, según nuestra Constitución, los abogados que hemos consultado, no, sin lugar a dudas,
no debería de estar preso una persona que no ha cometido un delito en El Salvador, pero El Salvador lo ha estado haciendo incluso con los connacionales. Hay que recordar que con el régimen de excepción que está en vigor en El Salvador desde hace 3 años, la Constitución no se cumple. Entonces, en el caso de El Salvador, hay que recordar que es un gobierno que no cumple la Constitución. El gobierno dice que la Constitución le permite establecer un régimen de excepción y que por lo tanto, si la Constitución le permite suspender los derechos, ciertos derechos constitucionales, por lo tanto, si la Asamblea Legislativa convalida ese régimen de excepción cuantas veces el gobierno se lo pida, entonces todo está dentro de la legalidad. Pero realmente en El Salvador los derechos que están suspendidos son tres y no es poco, ¿verdad? Que es lo de el tiempo que después debe durar lo de la captura administrativa, lo de la inviolabilidad de las comunicaciones y pues el tiempo para ser presentado ante un juez, Ujú. que se limita un poco. Entonces, no hay razón para que una persona que pueda pasar indefinidamente, ni siquiera con un proceso, ¿no? Entonces tenemos esa, pero igual, el problema es, como les decía, que no existe una institucionalidad que, que revise todo eso. Mm. Yo tengo la convicción de que estamos actuando en contra de nuestras leyes y del sentido común. Va, fuerte. Acá una penúltima pregunta para ir Ujú. cerrando. ¿Qué posición tomar en América Latina, especialmente cuando los medios te imponen una línea editorial más sensacionalista para hablar de migración? Nos pregunta Kevin, creo que se llama. Sí. Sí, es un tema complicado y eso depende del medio en el que uno esté trabajando, ¿no? Y es algo que ha existido siempre. Recordemos un poco de que antes existían los que llamábamos medios de referencia y luego estaban los medios populares o sensacionalistas, ¿no? Y hay que recordar un poco que estos medios de referencia que solían ser, pero no sé si ahora un poco más serios, vivían bastante de la publicidad, mientras que los medios populares vivían más de la circulación. Y entonces al vivir más de la circulación hay que llamar más la atención, hay la nota más llamativa y eso, ¿no? Pero, y en la actualidad eso se sigue replicando porque si antes era víctima, voy a ponerlo así, o estábamos presos de la circulación o de los ratings, pues eso ahora también, ¿no? Con las métricas de cómo están funcionando nuestra historia en las redes sociales, nos dicen, mira, esta lleva tantas vistas o tiene tantos comentarios, esto es lo que está funcionando y esto es lo que hay que hacer. Eh, yo estuve trabajando un material y de repente uno que hice por solaz esparcimiento y aburrimiento, de repente me dijeron, mira, hace más de eso porque, porque lleva muchísimas vistas, ¿no? Y yo, pero es lo que no me gusta, no es que no me guste hacer, sino que lo hice un poco más, como digo, por diversión, ¿no? Les puedo poner ejemplo de qué se trataba exactamente, pero creo que no viene al caso. Lo que sí viene Ok. al caso es que vamos a tener siempre esa tensión. Y claro, es fácil decir, es obligación del periodista hacer que lo importante se vuelva interesante, ¿verdad? Es obligación del periodista hacer que los temas de fondo tengan una forma que atraiga al público. Sí, es que fácil es decirlo, ¿no? Pero el público suele ser un poquito cruel, ¿no? Y claro, yo digo, hay que ir buscando la fórmula y tener lo que yo llamo eh, una resistencia inteligente ante las exigencias que nos hacen, ¿verdad? Porque claro, uno no puede simplemente decir,
no lo quiero hacer porque todos queremos que nuestra historia funcione y que nuestra historia se divulgue y todo eso, ¿no? Pero tampoco me puedo llevar de encuentro algunas cosas y cuando uno le dice a un jefe, mira, se lo podemos hacer, pero fíjate que no lo logré probar, no lo tengo bien amarrado, o fíjate que no puedo Mm, mencionar el nombre, o claro, mira que la persona es menor. cierto. Entonces yo creo que a veces, pues, a menos que el jefe sea muy desalmado, ¿verdad? No suelen decir, no, pues está bien, ¿no? Es Ok, decir, no solamente decir no, que no estoy de acuerdo en ese tipo de cosas, sino que decir por qué una pieza en particular tiene problemas. sí. Última consulta, Edwin. De vuelta, gracias, gracias a todos, todos, todos por sumarse a a este último webinar del IGNet Foro. Si no estuviste al principio, no te preocupes que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, la grabación, y va a haber un recap también publicado en nuestra web en IGNet. No te preocupes, vas a tener todo. Para cerrar, Edwin, un poco de herramientas y fuentes que tengamos que tener en cuenta para seguir, para tener allí a la vista, para hacer esta cobertura sobre migraciones y derechos humanos. Sí, vean, tanto sobre derechos humanos, sobre el tema migratorio, es algo que se ha trabajado bastante y hay incluso una serie de manuales que han hecho diferentes instituciones. Eh, yo diría que fácilmente podemos contar cerca de unos 10, 11 manuales de cobertura en el cual se citan fuentes, ¿verdad? Pero yo diría, ¿verdad? Que si de todo eso lográramos sacar como 10 ideas, ¿no? Una es bueno tener siempre presente el enfoque de, de- de derechos humanos, eso implica pues que el enfoque principal sea la seguridad, la amenaza o la ilegalidad en torno al tema de las migraciones, ¿verdad? Creo que hay que recordar las causas estructurales siempre del tema migratorio y no solo estas ideas que pueden resultar estigmatizantes, ¿no? Eh, y esto nos lleva al segundo punto, ¿no? Que hay que recordar que el lenguaje no es neutro, ¿verdad? Yo decía al principio, como periodistas tenemos que tener nuestra propia voz, tenemos que saber por qué vamos a utilizar la palabra migrante o vamos a decir ilegal o vamos a decir indocumentado, si vamos a decir eh, la oleada o la invasión. Yo creo que tenemos que ser responsables y decir, ok, cuáles son los términos que aplican cuando estamos hablando de un migrante, de migración, de asilo, de refugio, y creo que es responsabilidad educarnos bastante sobre eso para poder informar de manera precisa y que no resulte estigmatizante, ¿no? Y creo yo que siempre pues también hay que tomar en cuenta de que no podemos hablar de un fenómeno sin hablar con los protagonistas de estos fenómenos, ¿verdad? Que son las personas migrantes mismas, hay que darles la voz, ¿verdad? Pero al momento de hacerlo también respetar su dignidad, su privacidad, ¿verdad? Y, y luego saber dimensionar de que llevo la historia, pero a la vez tengo que ir y buscar la información estadística. Hay, hay organizaciones internacionales, bueno, cada país tiene normalmente sus portales con estadísticas, ¿verdad? Hay que ser, como yo digo, buenos usuarios, no solamente saber dónde está la información, sino saber cómo leerla y eso implica tener cierta educación, ¿verdad? Estadística y claro, cuando yo hablo de esto, porque he estado trabajando mucho con el periodismo de datos, yo digo, miren, antes de pretender
ser productor de datos, hay que primero aspiremos a ser un buen consumidor de datos, ¿no? Y saber entender, entonces, cuando desde cosas tan sencillas como eh, cómo hacer un cálculo de si aumentó, si bajó, si estoy comparando eh, promedios o si estoy comparando eh, proporciones, ¿no? Yo creo que esa es una cosa bien importante. Es decir, contar las historias personales, pero a la vez dimensionarlas con la información estadística, ¿no? Y luego recordar siempre de que tengo que tener en claro de que estas historias y estos números sin un buen contexto, pues no nos van a funcionar y para eso tengo que ir con ONGs, universidades, o sea, académicos, también Centros de iglesias. investigación. Exactamente. Y ellos nos pueden ayudar a colocar todo esto en contexto, ¿no? Entonces, y luego creo que también podemos hacer un ejercicio, no todos los días, sino que de vez en cuando, de hacer fact-checking y verificación de lo que se está diciendo sobre los migrantes, como de decir, bueno, son realmente los responsables del aumento de la criminalidad. Entonces, creo que de vez en cuando, pues hay que poner atención a esto. Hay que checarlo. Exactamente, y luego también de que hay que ser muy cuidadoso con las personas que ya de por sí, por ser inmigrantes, son vulnerables, pero que se agregan ciertas vulnerabilidades como su condición de niñez, ser mujer, ser población LGTBI. Entonces creo yo de que ya si van dos vulnerabilidades, entonces hay que tener todavía muchísimo más cuidado, ¿no? Luego también una cosa bien importante es que nosotros como periodistas eh, hay que cuidar nuestras fuentes, ¿verdad? Y porque a veces hablamos con personas que van en ruta, van en camino y de repente pues podemos agregar un riesgo al reportar sobre su presencia en un país, ¿no? Es un tema muy complicado porque alguien puede decir, mira, pero si has ubicado como periodista la presencia de un grupo migrante, no deberías de reportarlo. Es un tema larguísimo, ¿verdad? Solo quiero decir, yo digo, bueno, quiero contar esta historia, son mi fuente de entrada, mi obligación es protegerla, ¿no? Y luego, que siempre creo yo que ya finalmente, ¿verdad? Es importante dos cosas, que al contar esas historias, ¿verdad? Siempre hay que recordar de que estas personas no siempre están en sus condiciones de inmigrante por la mismísima razón, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención a esas historias personales, esas historias familiares y también recordar, ¿verdad? Y aquí no sé si voy a sonar feo, ¿verdad? Es que estamos en la obligación de también nosotros tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque no todas las personas que van en ruta son personas amables, bondadosas que tuvieron que salir de sus países, ¿no? También nosotros hay que tener un poco de cuidado porque sí, dentro de la migración también hay trata de personas, hay tráfico de drogas y bueno, ese fenómeno también existe y también hay que reportarlo. No es que vamos a decir, bueno, todo lo que tiene que ver con migración eh, son víctimas per se, ¿verdad? Y creo yo que es duro, pero como me decía también una fuente, mira, me dijo, ahí pasa de todo, ¿verdad? Y, y hay víctimas, pero las víctimas también tienen sus historias y sus defectos, ¿no? Y como periodistas también tenemos que evitar
un discurso unilateral y hay que estar abierto a todo lo que nos encontremos en el camino y saber reportarlo en su justa dimensión. Y si nos equivocamos, pues luego tratar de corregir lo que hicimos mal, ¿verdad? Es decir, ser reflexivos. Eso. Muchas gracias, Edwin. Bastante panorámico todo lo que nos compartiste. También esto de llegar otra vez de vuelta a la esencia del periodismo así como un servicio, ¿verdad? De llegar a otras audiencias desde otros enfoques es sumamente importante. Y varios mensajes aquí en el chat expresamos lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que en algún momento que sería lindo, ¿verdad? Que ya no existieran como estas barreras y ya que hablamos en el mismo idioma y bueno, podamos realmente convivir y no tratarnos de esta forma, ¿verdad? Entonces, gracias por ello. De vuelta, muchísimas gracias a la comunidad. Ya hace más de 5 años que nos acompañan en nuestros webinars, en los cafés de periodistas. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos 2 veces en Buenos Aires, una en Madrid, otra en Bogotá, acá en Asunción, Paraguay. Y pudimos dar becas, pudimos reconocer la labor de muchos colegas durante la pandemia también con varios fondos que estimularon y reconocieron la labor durante ese tiempo. Así es que hicimos muchas cosas durante estos 5 años, aparte de tener estos espacios de reflexiones y también de conversatorios. Y lo último que teníamos era IGNet Conversaciones, Conversaciones IGNet, perdón, donde abordábamos también como estos temas bastante complicados en nuestras diferentes regiones de una forma más amena. Así es que de vuelta, muchas gracias por sumarse. Edwin, te envío un gran abrazo y nada, seguimos en contacto a través de nuestro WhatsApp, ¿sí? De acuerdo. Y a sus órdenes, gracias por la invitación y pues si quieren hacer algún ejercicio de periodismo colaborativo con El Salvador, a sus órdenes. Me encanta. Gracias, Edwin. Un abrazo, cariños a todos, todas, todas. Nos encontramos pronto.